Eduardo Liszczynski Lacruz, médico uruguayo especialista en medicina nuclear. Ha ejercido la docencia en el Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela en la ciudad de Montevideo, Uruguay, y docente de especialización en la Universidad Indoamericana de Ecuador. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Agencia Boliviana de Energía Nuclear por la invitación, a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, y a todos los asistentes, a todos los que hicieron la gestión para que estemos acá. Bueno, yo voy a hablarles del PET-CT con 18-fluorodesoxiglucosa en el cáncer de mama desde la experiencia uruguaya en el centro de referencia, actualmente el único centro de referencia. Como trabajo mucho como docente, voy a mencionar varios conceptos de manera docente, porque es como me gusta hacer las ponencias. Algunas van a ser muy básicas para algunos de ustedes, pero las voy a decir de todos modos. Quería saber, más o menos los asistentes, ¿cuántos no son médicos nucleares que hagan otra especialidad, oncología, cirugía? Si pueden levantar la mano más o menos para saber cuántos son. Deben ser más, porque no creo que hayan tantos médicos nucleares acá. Los que no son médicos nucleares, quiero que se lleven de acá los puntos clave, que son las recomendaciones, la evidencia actual de por qué este estudio es útil en el cáncer de mama. A ver, ¿esa la pasé yo o...? ¿Sí? Ok. Bueno, primero que nada, no declaro ningún conflicto de interés. El centro de referencia del que traje los datos, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, no es un lugar donde yo trabajo, sino que tenemos un convenio de investigación y académico, y ellos aportaron de forma voluntaria los datos académicos para esta presentación. Entonces, primero que nada, hablando del cáncer de mama, el cáncer de mama es un tumor maligno, el más frecuente de todos, y es la primera causa de muerte en mujeres en el mundo, y la quinta causa de muertes de todos los cánceres. Y en 2022 se detectó más de 220.000 casos en nuestra región, América Latina y el Caribe, y de esas hubo casi 60.000 muertes. El 21% de las muertes fueron en menores de 50 años, que eso lo diferencia bastante de regiones como América del Norte, que solo fue el 10%. Y acá entra una paradoja, que es que los países que tienen mayor desarrollo tienen mayor incidencia, pero es por factores de riesgo del estilo de vida de los países con mayores ingresos, pero por los recursos que tienen menor mortalidad. Entonces, por ejemplo, en los países con índice de desarrollo humano muy alto, se va a diagnosticar cáncer en 1 de cada 12 mujeres, pero realmente va a fallecer 1 de cada 71 mujeres. Mientras que en países con bajo índice de desarrollo humano, 1 de cada 27 mujeres va a tener cáncer de mama en el transcurso de su vida, es decir, la incidencia es menor en estos países, pero por los recursos de tratamiento, 1 de cada 48 mujeres va a morir de esta enfermedad. Entonces la mortalidad es mayor, pero por estilo de vida, que irónicamente en algunos países con bajo desarrollo puede ser incluso más saludable, la incidencia es menor. Entonces está esa paradoja. Bien, ¿cuál es la situación de Uruguay? Que son los datos que tengo ahora. En Uruguay está una situación incómoda estadísticamente, porque tiene la incidencia de un país con un alto índice de desarrollo humano, como los países del primer mundo, pero la mortalidad atrapada entre un país de tercer mundo o de bajos ingresos con uno de altos. Es decir, no está en una posición cómoda con la enfermedad. Por ejemplo, de 2015 a 2019, en ese quintenio, se detectaron aproximadamente 2.000 casos por año y murieron aproximadamente 215 mujeres por año. Pero esta estadística me gusta como representarla en realidad. ¿Qué significa esta estadística? Que 1 de cada 11 mujeres uruguayas va a tener cáncer de mama en el transcurso de su vida. Es decir, vamos imaginándolo, la mitad de la fila para allá, la mitad de la fila para acá, una persona va a tener cáncer, si fuera cáncer de mama en mujeres. Hablando de eso, está la incidencia, que se ha mantenido estable como un país de alto desarrollo humano, o sea, una incidencia alta, pero se ha logrado descender la mortalidad porque casi toda la detección se ha logrado hacer en los estadios 1 y 2, teniendo un mejor pronóstico, por medio de políticas públicas y algunas guías médicas nacionales para tratar de tamizar mejor la enfermedad, pero no hay una política de un tamizaje activo, centralizado, obligatorio, como pongamos un ejemplo, la vacunación obligatoria, algo que haga que la población tenga que hacer ese tamizaje. Depende mucho de la voluntad del tratante y del paciente de hacerse los controles, y eso puede llevar a que la paciente llegue a un estadio un poco más tardío. La gráfica que está, déjame probar esto acá.
Creo que no se ve mucho, ¿no? El láser o sí, ¿no? Acá se ve. Bueno, la gráfica que está a la derecha habla de la incidencia y la mortalidad. Y ven que la curva se achata alrededor de los 50 años y eso es un fenómeno que ocurre en casi todo el mundo, que se llama el gancho de Clemensen, que parece que durante la menopausia, al haber una disminución hormonal, parece que hay como que se diera un poco la incidencia en la mortalidad de cáncer de mama y después, en el periodo posmenopáusico, vuelve a aumentar, sobre todo después de los 65 años. Y eso es como una característica estadística que tiene el cáncer de mama. Entonces, ¿a qué se debe el cáncer de mama? En realidad es una interacción de muchos factores que son modificables por el paciente y otros que no dependen del paciente, que son no modificables. Traje esa gráfica que me gustó mucho del Centro de Cáncer de Mama de Jordania, porque juntaba todo lo que era modificable y no modificable. Por ejemplo, no es modificable tener una menarquia temprana, pero sí es modificable la obesidad, el consumo de alcohol y otras cosas. Pero los factores de riesgo más graves, por ejemplo, es haber tenido o tener un familiar de primer grado que tenga cáncer de mama. Eso implica un aumento de riesgo de 2 a 3 veces de tener cáncer de mama por factores genéticos. Después está la alteración del gen BCRA, que es la proteína de susceptibilidad a cáncer de mama, de hecho tiene el nombre justamente por eso. Aumenta 70% de riesgo de tener cáncer de mama. Después la edad, obviamente como en muchos cánceres, a mayor edad mayor riesgo de tenerlo. Y el 80% de los casos son mayores de 50 años. Después están otros factores de riesgo de la vida, como la obesidad, tabaquismo, consumo de alcohol, etc. Gracias. Entonces voy a mencionar un poco algo que de repente varios conocen bien, la clasificación del cáncer de mama. Primero, histológicamente, casi todos, vamos a decir el 70-80% de los cánceres de mama van a ser el carcinoma ductal infiltrante, que ahora es un nombre antiguo, hoy en día se llama invasivo de ningún tipo especial, que es un nombre que según lo que estuve leyendo en oncología fue un nombre medio controversial, pero lo que quiere decir es que las células de ese cáncer no tienen una característica especial o particular. Provienen de los tejidos de los conductos galactóforos, después un 10 a 15% son de los carcinomas lobulillar infiltrantes, de los lobulillos productores de la leche, y solo un 5% son los que sí se consideran especiales. Y se consideran especiales porque tienen características celulares que sí son distintivas, mucinoso, medular, apocrino, el inflamatorio, que es un ductal que es agresivo, etc. Pero en cuanto a la conducta, el más importante va a ser la clasificación molecular, porque está la expresión de los genes, de los receptores, la expresión de los receptores en el tejido del cáncer de mama, como los receptores de estrógeno y progesterona, que su presencia en realidad habla de mejor pronóstico, pero después está otro receptor, el HER2, el de factor de crecimiento epidérmico humano, que es de peor pronóstico, y después la presencia de la proteína Ki67, que se habla mucho en cáncer, pero poco se define, que es una proteína nuclear que solo está presente durante la división celular. Entonces, entre más presente está, más nos hace evidente que hay proliferación celular. Y ese porcentaje puede determinar que un tejido esté pobremente diferenciado, proliferando agresivamente, etc. Y la combinación de todo esto va a dar ciertos subtipos que están definidos. El de mejor pronóstico, que es el luminal A, que es cuando expresa los receptores hormonales, estrógeno y progesterona, y no expresa los de alto riesgo, no expresa el HER2, tiene un Ki bajo, y esta es una terapia que tiene un excelente pronóstico, una terapia que es más que todo hormonal. Después el luminal B, que es una mezcla, depende si está el HER2 sí o no presente, y puede cambiar la terapia e incluir quimioterapia. De alto riesgo el HER2 exclusivo o enriquecido, que no expresan más nada que los receptores de HER2, y tienen que tener una terapia específica, como el trastuzumab, por ejemplo, de un pronóstico peor. Y después están los triples negativos, que son los más difíciles de tratar, hasta hace recientemente, siguen siéndolo, pero menos, que al ser triple negativo no expresan receptores de estrógeno, ni de progesterona, ni HER2, no hay con qué apuntarles, no hay un objetivo a qué dispararles con la terapia, entonces se hacía quimioterapia sistémica. Recientemente salieron los inhibidores de la PARP y ya se ha mejorado un poco la conducta con estas pacientes, pero es un cáncer que es muy agresivo. Y lamentablemente los cánceres más agresivos, que son estos dos últimos que dije, que es el triple negativo y el HER2, son más frecuentes en la población joven. A la derecha pongo un gráfico en el caso de Uruguay, y este caso se replica en varias partes del mundo, que hasta los 30 años es mucho más frecuente en las franjas naranjas y la vino tinto, marrón como se ve ahí, es mucho más frecuente el triple negativo y el HER2 de mal pronóstico en estas pacientes menores de 30 años, y después va bajando su incidencia y se hace más común el luminal de mejor pronóstico. Entonces se considera de alto riesgo cáncer de mama en una paciente joven, porque hay muy alto riesgo de que sea una variante de alto riesgo. Entonces,
Ya repasando un poco el cáncer de mama, ¿dónde entramos con la medicina nuclear? Y acá le quiero hablar a los que indican los estudios, a los que están buscando qué pedirle al paciente, a los que quieren estadificar, etcétera. Yo estuve muchos días buscando artículos que hablaran de qué estudios eran útiles para respaldarlo en la presentación, y después de casualidad conseguí esta revisión de literatura publicada en la revista Radiológica Británica, que literal se llamaba El rol actual de la medicina nuclear en el cáncer de mama. Y era una revisión de los últimos 50 años de estudios de medicina nuclear aplicado al cáncer de mama y qué tan aplicables o válidos eran hoy en día. Y esa revisión fue publicada por la misma autora unos meses antes de que publicara con otro grupo lo que vamos a hablar hoy, que es la guía conjunta de la Sociedad Europea y Americana del PET-FDG en el cáncer de mama. Aunque el título habla de que es en el tipo no especial, que es el más frecuente de ductal infiltrante, menciona los otros tipos en algunas partes. Entonces voy a hacer un breve repaso de la primera revisión de los estudios que son útiles en medicina nuclear para el cáncer de mama, y voy a pasarlos rápido porque no son los del punto, del PET-FDG, pero para que los conozcan. Primero que nada, en el 69 recién se debuta el MUGA, que la doctora Flores lo mencionó, que acá se llama ventriculografía radioisotópica. Es un estudio que fue aplastado por la llegada de la ecografía, que sí tiene mejor rendimiento diagnóstico para las pacientes con cáncer de mama cuando se sospecha que va a haber cardiotoxicidad por la terapia, pero solamente lo supera cuando se hace ecografía, que puede ser strain longitudinal o ecografía 4D. Si lo que se tiene es una ecografía 2D, el MUGA o la ventriculografía que están realizando acá, porque recién lo dijeron, es más sensible, más específica y tiene mejor rendimiento para cardiotoxicidad en esos pacientes que una ecografía común 2D. Entonces, un recurso que veo que tienen acá y que podrían usar si no está disponible para la paciente una ecografía con strain longitudinal. Después, el famoso centigrama óseo, le decimos centigrama óseo en Uruguay, acá probablemente sea la gamografía ósea, ambos nombres son correctos, que siempre se ha usado para la estadificación inicial y para la reestadificación, sobre todo en pacientes o en etapas tempranas que tienen síntomas óseos o elevación de alfa-fosfatasas alcalinas, o de alto riesgo, en altos estadios 3, 4, pero que son de alto riesgo las pacientes. Bueno, otra cosa que iba a decir de ahí es que ven que en las guías actuales se sigue recomendando 2019, 2023, son estudios que porque son antiguos no quiere decir que están obsoletos, la utilidad sigue estando presente, sigue recomendándose el estudio. La centellamamografía, que creo que la voy a saltar porque sí fue muy superada por la mamografía de ultrasonido y es muy rara la situación donde sea útil realizarla en reemplazo de estos estudios. La linfoangiografía de ganglio centinela, o el estudio de ganglio centinela, que es crítico justamente para estadificar el compromiso axilar en el cáncer de mama. Esto se usa en estadios tempranos y en axila clínicamente negativa. ¿Qué es esto? Que a palpación es negativa y que con ecografía es negativa, justamente porque no se puede detectar. Después el Roll-Snoll, que es una técnica excelente, que es la combinación ganglio centinela y la marcación de un tumor que no se puede palpar o un tumor que es difícil de resección. Y esta es una técnica que está subutilizada, por lo menos en Uruguay, pero por ejemplo en España se usa muchísimo. Y después llegamos a lo que en realidad voy a hablar hoy, que es el 18-fluor-FDG o fluorodesoxiglucosa en el cáncer de mama. Como dijo la autora recientemente, ya estaba recomendado por los estadios 2B al 4 para la sospecha de recurrencia y para la valoración de la respuesta a tratamiento. Pero en las guías que se publicaron unos meses después se agregaron otras cosas nuevas que las voy a mencionar ahora y después las voy a resumir al final. Pero primero voy a explicar rápido qué es el PET-FDG, por qué funciona, qué es lo que se hace, qué es el estudio, qué es lo que hace que el FDG nos muestre el cáncer. El fundamento del PET-CT con 18-fluorodesoxiglucosa en el cáncer es el efecto Warburg. El efecto Warburg fue descrito por Otto Warburg hace mucho tiempo, ya cumplió más de 100 años, fue en 1924 que lo descubrió, que es un fenómeno por el que las células cancerosas aumentan su metabolismo de forma agresiva, se reprograman para aumentar su metabolismo de forma agresiva a costa de eficiencia metabólica. ¿A qué me refiero? No sé si se ve el láser, pero en un tejido diferenciado, normal, fisiológico, por una molécula de glucosa generamos aproximadamente 36 moles de ATP y un par de moles que van cuando no se logra oxigenar por la vía del lactato. Con el efecto Warburg, las células cancerosas, no solamente esas, pero en este caso basan las células cancerosas, se desperdicia prácticamente la molécula de glucosa en solo producir 4 moles de ATP. Entonces, para compensar la proliferación agresiva del cáncer, usa muchísima glucosa, aumenta de 10 a 100 veces el consumo de glucosa.
¿sí? Entonces, la base de eso es que también el tumor va a ser una reserva de lactato que va a usar como reserva energética, y la vía clásica fisiológica, que es la fosforilación oxidativa, que extrae más ATP, no se va a utilizar. Entonces, basado en eso, en ese principio de que el tejido canceroso va a usar de manera bestial la glucosa, usamos un análogo de la glucosa para evidenciarlo. Entonces se usa una molécula de glucosa que se retira un grupo carboxilo y se reemplaza por un átomo de flúor 18, que es un átomo que es una versión radioactiva del flúor que emite positrones, por eso el PET se llama tomografía por emisión de positrones, pero como es un análogo de la glucosa en el resto de las estructuras, va a entrar a la célula por el transportador de glucosa como cualquier molécula de glucosa. Entonces, como estos tumores tienen alto metabolismo, nos va a evidenciar qué tejidos tienen aumentado el metabolismo, probablemente el cáncer. Y ahí también las desventajas que las cosas inflamatorias también nos las va a mostrar. Y hay otro mecanismo que ayuda a mostrarnos el cáncer cuando usamos esta molécula, que es menos importante, pero vale mencionarla, que las células cancerosas tienen menor expresión de la glucosa 6-fosfatasa, que es la enzima que hace que la glucosa vuelva a torrentes sanguíneos y no se usa en la célula. Entonces, como tiene menos expresión, se retiene más la glucosa en el cáncer. Entonces, ahora volvemos a la guía actual, que fue la guía publicada en el 2024. ¿Qué dice la guía actual de cuándo es útil el PET-FDG en el cáncer de mama? Bueno, primero empecemos con lo que no sirve. ¿Cuándo no nos sirve? En el estadio 1, definido como un tumor pequeño, menor de 2 centímetros, que no tiene ningún compromiso ganglionar, y no está recomendado. Las pruebas y los metaanálisis dijeron que detectaban más falsos positivos que lesiones, entonces ahí no recomendamos usarlo. Después en el estadio 2A, que son los tumores de hasta 5 centímetros sin ganglios comprometidos, o de hasta 2 centímetros con afectación ganglionar axilar, podría ser útil, pero no se logró demostrar del todo. Y en los estadios 2B y 3 está muy demostrado para la estadificación inicial. Y una cosa nueva que dice la guía, y esto es como lo que está novedoso en 2024, es que dice que el PET-FDG en el cáncer de mama puede usarse en reemplazo de la imagenología convencional. No esperar a que la tomografía sea inconclusa y dudar de lo que está viendo para pedir el PET-FDG, sino hacer directamente el PET-FDG. Y lo que decía el estudio era que como es de alto costo, había que comparar, pero cuando se comparó el costo de todos los estudios que se hace a una paciente con cáncer de mama versus un solo PET-FDG, al final era más económico. Después, en el estadio 4, para la metástasis, para valorar qué tanta extensión real de metástasis hay, para respuesta de terapia, cuando no hay metástasis, sobre todo se puede hacer también en reemplazo de la imagenología convencional, y en los metastásicos podría usarse en terapia, en la respuesta de terapéutica, pero depende del paciente. La evidencia dice que podría ser, pero se valora individualmente. Y en la recurrencia es donde tiene más evidencia, tiene una evidencia 1A, es decir, en la recurrencia, en la sospecha de recurrencia, cuando la imagenología convencional no sabe por certeza si hay recurrencia, tiene una altísima sensibilidad y rendimiento diagnóstico. Esto es un poco la tabla de los metaanálisis que hicieron en esta publicación, donde demostraron, yo marco ahí en rojo que en el estadio 1 no sirvió, en el estadio 2A quedó dudoso, y el estadio 2B en adelante fue bastante útil el PET-FDG, y por eso se plantea como reemplazo de la imagenología convencional en la estadificación y respuesta. Ahora, no es una técnica perfecta. ¿Dónde cae la técnica? ¿Dónde están las desventajas, los pitfalls del FDG en cáncer de mama? Los falsos positivos, ¿cuáles son? Como es metabolismo de la glucosa, cualquier proceso inflamatorio infeccioso, acá pongo un ejemplo de lo que fue un absceso reparativo que había captado con PET-FDG, después se biopsió y era un absceso con un granuloma, una reparación granulomatosa. Después, la enfermedad granulomatosas como tal, la sarcoidosis, la tuberculosis, la captación fisiológica, la lactancia puede dar captaciones fisiológicas aumentadas, y otras cosas. Por ejemplo, acá pongo un ejemplo de una extravasación de silicona en un implante mamario que tuvo captación de FDG, fue un falso positivo hasta que se hizo la mamografía o hasta que se hacen las biopsias. Otro ejemplo, cuando no hacer el PET-FDG, muy temprano, después de un procedimiento quirúrgico, gran captación pectoral a izquierda, después de una resección de un angiosarcoma en el seno izquierdo, y después de un tiempo ya se dio la captación. Después, el caso de abajo, usted le decía, la lactancia de una paciente con carcinoma ductal infiltrante en mama derecha y tuvo una captación contralateral, se pensaba que era un cáncer sincrónico de ambas mamas, después se biopsió y era una adenomatosis porque estaba dando lactancia a la paciente.
Y los falsos negativos son más difíciles, porque nos enteramos después cuando ya le he hecho las biopsias, cuando ya tenemos resultados y todo lo demás. Algunos tipos, por ejemplo, bajo metabolismo, el carcinoma lobulillar infiltrante puede no captar FDG, el ductal in situ, que es el de mejor pronóstico y está bien diferenciado, puede no captar. Cuando son pequeño tamaño, porque la resolución del PET es difícil, debajo de 1 centímetro la detección, en los PET digitales menos de 5 milímetros, pero igual se puede perder, y las micrometástasis ganglionares. Y este es el principio por el que el ganglio centinela no se puede reemplazar por el PET-FDG, porque el PET solamente va a ver hasta 1 centímetro. Si hay micrometástasis ganglionar, lo va a ver la celularidad, o sea, lo va a ver la biopsia. Por eso el ganglio centinela no ha podido ser reemplazado. Después en tumores bien diferenciados, en la hiperglicemia, porque eso es mala preparación, si le estamos dando una glucosa radiomarcada a un paciente que está hiperglicémico, no va a captar porque ya está saturado los receptores en todo el cuerpo, entonces perdemos la sensibilidad del estudio. Y tratamiento reciente también puede dar aumento o disminución de la captación dependiendo de qué tratamiento es. Ahora, en la experiencia de Uruguay, ¿cómo se obtiene y se paga un PET? Bueno, existe un organismo paraestatal que financia todo lo que es medicina de alto costo, altamente especializado, medicamentos de alto precio, etcétera. ¿Y cómo se financia? Se financia a través de todos los aportantes, porque todos los meses se paga para el sistema de salud, todos los trabajadores, todas las instituciones, y de todos los pagos hay una fracción que va al Fondo Nacional de Recursos, y eso no importa si es de público o privado, si pagas un seguro privado, todos tienen una cuota que va al Fondo Nacional de Recursos y así se financian estos estudios. Pero funciona un poco como un seguro médico, que si no está indicado, no está en la normativa, no está en las guías, no lo financian. Entonces ellos tienen normativa de cobertura de los estudios PET. Y en el cáncer de mama se aplica un criterio general. Primero, que el paciente tenga un pronóstico de vida que sea mayor a 3 meses, que tenga una tolerancia a tratamiento oncoespecífico. En la etapa diagnóstica, si puede cambiar su terapéutica. En la etapa de estadificación, restadificación, si la imagen convencional no es concluyente, esto es lo que puede cambiar con las guías nuevas. Y para evitar falsos positivos, justamente, como hablamos de la inmunoterapia, que recientemente se dijo, no se hace el PET, no se financia y no se autoriza hasta 4 semanas pasada la quimioterapia, 8 semanas después de cirugía o inmunoterapia, o 12 semanas después de la radioterapia. Y como dijimos, no reemplaza a ganglio centinela. Bueno, acá está en la lista de etiologías financiadas para el estudio. ¿Y dónde se realizan? Se realiza en nuestro centro de referencia nacional, actualmente el único centro PET en Uruguay. Es el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, inaugurado en el año 2010, es una institución de derecho público, no estatal y sin fines de lucro. Ese centro de referencia nacional, o sea, atiende a todo el país, tiene cobertura para todo el sistema de salud, público y privado, hace terapia y diagnosis, es un centro de diagnóstico y tratamiento, hace investigación y desarrollo y también hace formación académica. Yo colaboro con ellos y hago estas presentaciones porque yo soy de la Universidad de la República de Uruguay y tenemos un convenio de cooperación académica, de investigación, etcétera. Entonces, ¿con qué cuenta el CUDIM? Cuenta con equipos clínicos, 3 cámaras PET-CT, 3 resonadores magnéticos, más que todo en sedes extrahospitalarias, un tomógrafo que está en trámite para un hospital. El área de investigación y desarrollo tiene equipos de PET resonancia magnética híbridos, un SPECT-CT de pequeño tamaño para pequeños animales, un bioterio libre de patógenos, un laboratorio de cultivo celular y tiene 2 ciclotrones, uno de gran tamaño y uno un poco más pequeño para PET-FDG. Acá menciono un poco la producción de radiofármacos del CUDIM. Tienen arriba es una imagen de referencia porque el PET trace, que es gigante, está realmente en un búnker, no había manera de tomar una foto. El de arriba produce ciertos isótopos que se usan en el PET, carbono 11, nitrógeno 13, oxígeno 15, flúor 18 y recientemente está produciendo galio 68. Y todo un montón de radiofármacos que están en la lista que, bueno, debe ser difícil de leer, pero son muchísimos los que se producen, clínicos y preclínicos. Y también se usa de teragnosis, tratamiento con lutecio. El de abajo es el Gentrace, que es solo para producir el flúor 18, que es el que usamos en este paciente, por ejemplo, en este estudio que estamos hablando. Bueno, esta es una estadística de unas cuentas sacadas por mí, con los datos aportados por el centro. Desde el inicio del 2010 hasta ahora se han hecho 6.153 PET-CT para cáncer de mama con 18 flúor FDG. Pero el CUDIM solo tiene registro electrónico desde el 2018 en adelante, o sea, un registro electrónico que sea fácilmente investigable. Estos datos los busqué yo de 2018 a la fecha. El 78,5% de los estudios que se hicieron en cáncer de mama fueron diagnósticos iniciales, o sea, la estadificación inicial. Y solo el 21,5% fueron pacientes que se hicieron múltiples estudios porque se hicieron control, reestadificación, etc.
No tengo por limitaciones de los datos, no porque el CUDIM no los haya aportado, sino porque el sistema no permite clasificarlo aún. Cuáles fueron la estadificación inicial, cuáles fueron la ratificación, cuál fue la terapia, el cambio de la terapéutica, etc. Entonces voy a poner unos casos de ejemplo, como lo más típico que hay en PTFDG para cada cosa clásica, una estadificación inicial positiva. Entonces las solicitudes las resumí porque a veces son muy extensas, a veces son muy cortas, a veces están incompletas, entonces las simplifiqué un poco. Paciente de 48 años con cáncer de mama derecha con axila positiva, positivo para receptores HER2 con nódulos subpleurales, interesado en definir enfermedad con compromiso local regional versus diseminada para definir la conducta, o sea, una estadificación inicial. Y bueno, acá tiene una hipercaptación tanto en su tumor primario como en la fosa axilar derecha. La conclusión del estudio fue una evidencia, un proceso de densidad de partes blandas en mama derecha en relación al primario en estudio, con un nódulo hipermetabólico satélite al mismo tumor, adenopatías axilares hipermetabólicas secundarias, de una imagen que estaba en sigmoides, que no tengo el corte acá. Después, por ejemplo, tengo un caso de restadificación, que fue una progresión, un paciente de 64 años con cáncer de mama con vaciamiento ganglionar, que no quedaba claro si las lesiones hepáticas eran estables o no en la imagen convencional, y el PET previo no hablaba de ninguna lesión hepática. Entonces acá vemos en ambos MIP que en la silueta hepática, en el actual tiene una nueva área hipermetabólica, que lo podemos ver mejor en el corte axial, que no estaba presente en el estudio previo, y que se concluyó como unas lesiones hepáticas hipermetabólicas no presentes en el estudio anterior, compatibles con secundarismo. Después, casos buenos, restadificación con buena respuesta a tratamiento, una paciente con mastectomía derecha, con biopsia ganglio centinela, HER2 negativo, tamoxifeno coadyuvante, quimioterapia hasta la fecha, y tenía estabilidad nacional en la gamografía ósea, y por tomografía tampoco tenía nuevos compromisos. Querían ver si en realidad había respuesta completa a la terapia o no. Y sí, efectivamente, previamente tenía enfermedad metastásica ganglionar, pleural, suprarrenal, ósea, subcutánea, aparte de la masa anexial, y el nuevo PET-CT hablaba de una resolución casi total de todas las lesiones, solamente persistiendo la masa anexial derecha y con menos captación. Y después, porque es importante mencionarlo, también tiene un valor predictivo negativo cuando no se detecta nada, una paciente con un carcinoma ductal in situ, el de mejor pronóstico, que no tenía unos nódulos pulmonares que no estaban tipificados, querían determinar si de verdad había un compromiso secundario, pero la estadificación fue negativa y se concluyó que no había lesiones hipermetabólicas en relación con el dato clínico, es decir, una estadificación inicial negativa que lo mantuvo como un carcinoma in situ. Entonces acá les pongo los puntos clave para que recuerden cuándo indicar o cuándo sería útil pedir un PET con 18 fluor de desoxiglucosa en cáncer de mama. Es en la estadificación inicial, en el estadio 2B, en tumores entre 2 a 5 centímetros con afectación de ganglios que sean móviles o mayores a 5 centímetros que no tengan afectación ganglionar, para detección de metástasis a distancia, que es estadio 3, cuando hay afectación ganglionar extensa, ganglios fijos, compromiso supraclavicular o de la mamaria interna, en estadio 4 metastásico para ver qué tantas las metástasis que hay, en la evaluación temprana de respuesta, sobre todo en los pacientes triple negativo y HER2, cuando hay sospecha de recaída, dijimos que había muy buena evidencia, y lo nuevo en realidad es que ya no requiere imagenología convencional inconclusa previa, no requerimos antes una tomografía que no sepa si estadificó correctamente para pedirlo, podemos pedirlo de cero y poder reemplazar varias técnicas diagnósticas, sobre todo estadio 2B al 4. Entonces, ¿qué aporta el PET-CT a la paciente? En resumen, evita cirugías innecesarias, detectando la enfermedad a distancia en casi 20% de los pacientes, detecta recaídas de forma temprana, que nos da una mejor ventana de oportunidad para la terapia, mejora las decisiones terapéuticas, permite evaluar la respuesta de forma bien temprana para ver si estamos haciendo tratamiento correcto, optimiza los recursos de salud, como dijimos, el costo final termina siendo menor, haciendo un solo estudio, aunque sea costoso. Y esta es una frase que me dijo uno de mis tutores, que me pareció excelente para este caso: detrás de cada imagen hay una historia y detrás de cada estudio PET hay una oportunidad de cambiarla a tiempo, que es lo que queremos con el PET-CT. Bueno, acá traigo mis dos casas y mis dos escuelas, mi casa natal, que es Mérida, Venezuela, y donde me formé como médico, que fue el Hospital Universitario de los Andes, y mi casa actual, que es Montevideo, y donde descubrí
y aprendió la medicina nuclear y donde ahora la enseño y la trabajo, que es el Hospital de Clínicas en Montevideo, Uruguay. Y aprovechando la ocasión, también quiero felicitar al Estado Plurinacional de Bolivia porque está en próximos días a cumplir 200 años de su independencia. Muchísimas gracias.